Si os parece, un minutito más y empezamos. Que terminen de conectar. Perfecto. Bueno, vamos empezando, si parece. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, pues quería agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Mi nombre es Carlos Castillo, soy director comercial de Aistec y esta tarde, a petición de nuestros colaboradores de Latinoamérica, pues hemos vuelto a combinar a convocar el seminario virtual sobre nuestra relación con los espacios que habitamos. Entendiendo estos espacios, pues desde nuestros espacios de trabajo, especialmente oficinas, espacios de ocio, retail y vivienda, ¿vale? Para esto nos acompaña desde distintos puntos de nuestra geografía, como Madrid, Barcelona, La Coruña y Málaga, pues expertos en los distintos ámbitos de los espacios que habitamos. Si os parece, os vais presentando cada uno, ¿vale? Aprovecho también para agradeceros vuestra nueva colaboración con nosotros y si os parece, bueno, os vais presentando para que os vayan conociendo, ¿vale? ¿Beito? Vale, gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, agradeceros por contar conmigo y con nosotros para realizar este webinar, que yo creo que para todos fue interesante y, bueno, me alegro de que haya generado suficiente interés para volver a tocar el tema. Mi nombre es Bieito Silva, soy el responsable de la certificación WELL en ITG. ITG es el Instituto Tecnológico de Grecia, es el partner local de WELL para España. Y WELL es una certificación de la que hablaré después en mi presentación, pero que básicamente se centra, una certificación para edificios que se centra en el impacto que tienen los edificios sobre la salud y bienestar de las personas. Así que ese podría ser un poco el resumen así rápido que luego profundizaremos. Pablo Muñoz, de Barcelona. Hola, buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos. Es un placer volver a estar aquí con todos vosotros y espero que esto sea del interés de los asistentes. Mi nombre es Pablo Muñoz, soy cofundador y CEO de Espacios Evalore. Espacios Evalore es una empresa destinada o dedicada a la consultoría y también al diseño de espacios, principalmente con el foco puesto en la salud de las personas y también en la sostenibilidad. Y gestionamos certificaciones como WELL, que ha mencionado Bieito, también LEED, Passive House, etc. Muchas gracias, Pablo. En Madrid nos acompaña Carlos San Valentín, de DG Office. Carlos. ¿Qué tal, Carlos Tocayo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, desde aquí. Bueno, encantado de volver a participar en este webinar, en el que, bueno, pues trataremos de ver un poco qué es lo que estaba pasando, cómo lo vemos. Y, bueno, soy Carlos San Valentín, responsable en proyectos en 3G Office. Prácticamente la labor nuestra está destinada a oficinas y bueno, ahora en un ratillo ya comentaremos y os comentaré qué hacemos exactamente. Y finalmente Francisco Solano desde Málaga. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio, repetir lo que hemos comentado todos los compañeros. Muchas gracias al resto de compañeros que están aquí con nosotros en esta propuesta organizada por Aistec, que pretende dar un poco de luz a tanta sombra que hay actualmente y tanta incertidumbre. Yo soy compañero de Carlos Castillo en Aistec y yo soy miembro de la División de Ingeniería, el Departamento Técnico. Y bueno, más adelante pues hablaremos un poco de qué soluciones o qué medidas ofrecemos para poder aportar valor a esta situación de emergencia global. Muchas gracias, Paco. Bueno,
Pues antes de empezar a comentar que cada uno de los ponentes va a hacer una presentación de cómo ve la situación actual, pues, y demandas que están recibiendo de sus clientes y sus propuestas, ¿no?, de sus proyectos para, digamos, adaptarse a la nueva normalidad, ¿vale? Comentaros a todos los asistentes que en pantalla podréis ver un chat, que podéis hacer cualquier pregunta a quien queráis de los ponentes o abierta a todos. Y después de cada presentación, pues formularé alguna de estas preguntas y luego finalmente, cuando terminen todas las presentaciones, pues con el resto de preguntas haremos un debate. Pues sin más, vamos a empezar con las presentaciones, si te parece, Dieito. Micro cerrado. Si me cedes el... Uy, espera, se me acaba de colgar el ordenador. Perdona, que acabo de tener un problemilla técnico. Vale, ya está. Me cedes el... Muy bien. Bueno, se me ve, ¿no?, ya la pantalla. Hola. Hola. Perfecto, Vieto, se puede ver. Ah, vale, perdona. Perdona. Uy, se acaba de abrir otro. Perdona, es que se me han juntado aquí dos presentaciones. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias por invitarnos hoy. Y bueno, las presentaciones ya están un poco hechas, así que pasamos por encima. Lo dicho, ITG es el partner local de Well en España. Es un centro tecnológico nacional situado en A Coruña y tiene una trayectoria bastante amplia en materia de construcción sostenible, no solamente por ser el partner local de Well, sino también el organismo certificador de BREEAM en España. Y yo os comentaba que somos el partner local de Well, pero en muchos casos la pregunta será ¿qué es Well?, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una explicación así bastante sencilla antes de empezar a entrar al detalle, perdonad, entrar al detalle de las estrategias específicas para esta situación de crisis sanitaria. Y básicamente, Well parte de hacernos esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que, bueno, en la actualidad, pues que ahora estamos empezando a salir, ¿no?, de este confinamiento, por lo menos en España, llevamos mucho tiempo metidos en casa, pero si nos preguntamos cuánto tiempo pasamos en circunstancias normales, ¿no?, en espacios cerrados, pues la respuesta es que pasamos también mucho tiempo, ¿no? Pasamos en torno al 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. Y bueno, lógicamente, esto hace que estos edificios en los que pasamos tanto tiempo, especialmente los edificios de vivienda y de oficina, ¿no?, son aquellos donde solemos pasar más tiempo, tengan un impacto profundo en nuestra salud, en nuestro bienestar y también en nuestra productividad, ¿no?, en el caso de los edificios de oficinas. Por tanto, en base a esta reflexión así de partida, surge la certificación WELL. WELL es una certificación para edificios y está enfocada a mejorar la salud y el bienestar de las personas. Por tanto, introduce medidas que están basadas en la evidencia. Esto yo creo que es importante, ¿no? Todas las medidas tienen un soporte científico amplio para acreditar que realmente son efectivas. La segunda característica es que está basada en el rendimiento. Y esto significa que básicamente no, es decir, se miden los resultados. No se va a exigir necesariamente aplicar una medida en concreto, sino lo que se va a hacer es medir el resultado obtenido. Por ejemplo, no se exige por ejemplo, colocar unos filtros concretos. Se va a exigir que la calidad del aire, viendo el aire interior, por la concentración de partículas, por ejemplo, no supere ciertos valores. De modo que un edificio que esté en un sitio muy contaminado, en el centro de una ciudad, pues tendrá que aplicar medidas más restrictivas que otro que pueda estar, pues, por ejemplo, en una zona más rural, ¿no?, por ejemplo. Y por último, el tercero de los pilares en los que se apoya esta certificación es el de la recertificación. Es decir, las medidas de WELL deben mantenerse en el tiempo. Si seguimos la misma analogía del filtro, ¿no?, para filtrar el aire, si no hacemos un mantenimiento adecuado con el paso del tiempo, el filtro se va a tupir y dejará de filtrar y dejará de ser efectivo. Por tanto, es necesario mantener esas medidas y la forma de acreditarlo es mediante un proceso de recertificación cada 3 años. WELL se organiza en 10 categorías y, bueno, se desglosa en 112 medidas, que no vamos a entrar, evidentemente, a explicar todas ellas. Y las diferentes categorías son las que vemos aquí en pantalla, ¿no? Calidad del aire, agua, alimentación, iluminación, movimiento, confort térmico, sonido, materiales, mente y comunidad. Vemos simplemente, sin entrar a muchos detalles, que algunas hacen más referencia a lo que es el proceso de construcción del edificio y otras hacen más referencia al proceso de gestión del mismo. Si ponemos algún ejemplo, ¿no?, como digo, no vamos a entrar al detalle de todas y cada una de ellas,
Pero si ponemos algún ejemplo de medidas que se pueden aplicar en esta certificación, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de fomentar medidas generales, porque hay que decir que esta certificación no se crea en el contexto de una pandemia global. Bueno, al ser pandemia ya es global, ¿no? Pero no se crea en el contexto de una pandemia, sino que se crea pues hace 5 o 6 años en un contexto de ausencia de crisis sanitaria, ¿no? Entonces veremos que algunas de las medidas pues tienen que ver con cuestiones generales para la salud y luego veremos algunas que son específicas para esta situación actual. Entonces, en lo referente a estas medidas más generales, pues estaremos hablando de apostar por la iluminación natural. La iluminación natural, aparte de tener una calidad, bueno, generalmente debe superior igual, como mínimo, a la iluminación artificial, la ventaja que tiene es que nos proporciona también unas vistas, ¿no? Entonces, una ventana no solo nos aporta luz, nos aporta un horizonte, ¿no? Un poco más allá, no es lo mismo que tener una pared. Entonces, eso, bueno, nos genera lógicamente bienestar. Sería importante también utilizar protecciones solares para evitar deslumbramiento. Obviamente, hablamos de iluminación natural, hablamos también de iluminación artificial. La iluminación artificial debe ser capaz de suplir la iluminación natural en cualquier momento, bien sea porque es de noche o bien sea porque hay demasiada luz, bueno, incide demasiado el sol y tenemos que protegernos, ¿no?, de esa luz solar. Si hablamos de un contexto de oficinas, pues hablaremos también de cuestiones como de la ergonomía. La ergonomía es esencial para prevenir lesiones, para prevenir problemas musculares, etc. Bueno, una de las más evidentes pues tiene que ver con la calidad del aire. Y generalmente cuando hablamos de calidad del aire inadecuada pensamos en esta foto, ¿no?, en una foto como esta, es decir, una autopista con coches y mucho humo y demás. Pero lo que normalmente no pensamos, o bueno, o por lo menos en una primera aproximación no tenemos por qué pensar, es que en el interior de esos edificios que vemos ahí, en el interior de cualquier edificio, el aire está entre 2 y 5 veces más contaminado que en el exterior. De hecho, estos días que hemos estado confinados, seguramente, si se hicieran mediciones en el interior de las viviendas, se habría dado una paradoja, que es que en el exterior el aire estaría más limpio que nunca, porque no hay coches y porque no hay aviones ni casi industria. En cambio, en el interior de las viviendas probablemente el aire estaría más contaminado que habitualmente, pues porque al final estamos dando mucho más uso y muchas veces no ventilando lo suficiente. Por tanto, es un tema importante a tener en cuenta. Otra cuestión tiene que ver con la biofilia. La biofilia es integrar la naturaleza en el proyecto. Se puede hacer mediante, como vemos aquí, literalmente integrar vegetación en el interior del edificio o mediante conexiones visuales. Al final es la necesidad del ser humano de estar en contacto con la naturaleza. Hablamos también de cuestiones como la alimentación, ¿no? Apostar por fomentar una alimentación saludable. Es decir, que la solución más sencilla, más fácil, sea también la más saludable, que es un poco lo contrario de lo que suele utilizar, ¿no? Si tenemos una máquina de vending, nos suele vender cualquier cosa menos alimentos saludables, ¿no? Entonces, es un poco otra de las cuestiones. Si hablamos de una empresa, pues políticas de empresa que favorezcan el bienestar, ¿no? Y ya centrándonos en aspectos específicos que tienen que ver con la situación actual, ¿no? Como decíamos, no se crea este estándar en el marco de una pandemia, pero sí que hay diferentes medidas que nos pueden ayudar. La primera de ellas, el primer bloque de medidas, tiene que ver con la calidad del aire. Parece cada vez más claro, ¿no? Está bastante claro que el COVID-19 se transmite a través de gotas de saliva que salen de la boca de las personas y que son básicamente dos tipos, por simplificar. Unas más gordas, más de mayor tamaño, que lo que hacen es precipitarse sobre las diferentes superficies, tienen un alcance de unos 2 metros y por eso nos hablan de esa distancia social, ¿no?, de 2 metros, y se precipitan sobre las superficies. Y el contagio se puede producir tocando esas superficies, luego tocándonos la cara o los ojos o la boca. Y hay otro tipo de gotas más pequeñas que lo que hacen es permanecer en suspensión un tiempo, unos minutos hasta unas horas. Entonces esas partículas podemos, digamos, respirarlas. Contra las otras partículas, hablaremos después de desinfección, contra estas partículas más pequeñas, la solución pasa por mejorar la calidad del aire. Y eso pasa por mejorar la ventilación, en definitiva, aumentar la ventilación, minimizar o eliminar la recirculación del aire, si es posible, pero ya sería eliminarla, ¿no?, para evitar movilizar un aire de una zona del edificio a otra, ¿no? Puede ser totalmente contraproducente. En caso de no poder utilizar solamente aire limpio, existen sistemas que permiten, sistemas germicidas, ¿no?, que permiten eliminar estos microorganismos en los conductos de ventilación, como son estos sistemas ultravioleta, que pueden ser interesantes.
Los filtros también juegan un papel importante, sobre todo, insisto, en el caso de que se recircule el aire, ya que son capaces de capturar la mayoría de esas partículas, ¿no?, de las que estamos hablando. Filtros de partículas. Evidentemente, estas son las categorías a nivel, según el estándar americano, pero evidentemente estaremos hablando de un filtro de los de más hacia la derecha, ¿no? Un MERV 14, 15, que sería el equivalente a un F9 en Europa, para garantizar un nivel de filtrado adecuado sería lo deseable. Filtros de carbón activo también puede ser otra solución. En definitiva, estrategias para mejorar la calidad del aire. Y en este contexto juega un papel importante la monitorización, y aquí voy a parar un segundito solo para comentar que desde ITG tenemos un producto que hemos lanzado recientemente precisamente para esto, para monitorizar en tiempo real la calidad del aire, por 3 razones. La primera es porque al monitorizar esta calidad del aire nos permite conocer si estamos ventilando bien o mal. Por tanto, nos permite tomar decisiones para tener siempre un aire lo más limpio posible. Obviamente no podemos medir la presencia del virus, esto estaría muy bien, pero no se puede, pero podemos medir la presencia de diferentes contaminantes, como los que vemos ahí en pantalla. Y eso nos da información muy valiosa para tomar decisiones sobre si debemos reemplazar un filtro, si debemos aumentar la ventilación, etc. O sea que si a alguien le interesa nos pueden contactar por este tema. En segundo lugar, porque permite transmitir confianza al usuario. Una pantalla como las que vemos ahí en esa foto, ¿no? Indicar si estamos en una situación de calidad del aire adecuada o inadecuada puede ser algo que sirva para transmitir confianza, porque al final estamos ante una crisis sanitaria, pero también ante una crisis de confianza en el uso de los espacios, ¿no? Por lo menos durante un tiempo será así. Por tanto, creo que estos son los 2 elementos principales que tienen interés. Como digo, si queréis, eso lo podemos comentar en cualquier momento me contactáis. Y luego, pues temas de desinfección, fomentar el lavado de manos, bueno, esto nada que no sepamos, ¿no? Fomentar el lavado de manos, evitar las superficies de contacto frecuente mediante grifos automáticos, jaboneros automáticos, puertas automáticos, si es posible, protocolos de limpieza abundantes en general, pero sobre todo en las superficies de contacto frecuente. Habrá que reducir su presencia y aumentar su nivel de desinfección varias veces al día, seguramente será necesario. Aquí cuidado con los desinfectantes que usamos, ¿no? Recomendación, mirar los que están autorizados por el Ministerio de Sanidad o por las respectivas autoridades locales, evitar, utilizar productos que no sean tan efectivos como otros. Y otras estrategias como el distanciamiento físico, controles de temperatura, etcétera, que esto ya no es algo que recoja Well, sino esto ya es una cuestión más del contexto, ¿no? Uso de mascarillas, etcétera. Así que, nada, esto ya me lo voy a saltar porque ya voy un poquito fuera de tiempo. Simplemente comentar que en Well, como decíamos, se miden todos estos parámetros, ¿no?, para verificar el cumplimiento de los edificios. Medimos la calidad del aire, medimos la calidad del agua también, medimos la iluminación, medimos el confort térmico y el confort acústico. Simplemente comentar que nosotros, ITG, pues somos los que realizamos estos test para los proyectos Well en España y en Europa. Y nada, simplemente para cerrar, comentaros que nosotros hacemos básicamente 3 cuestiones. Por un lado, formación oficial en modalidad online. Tenemos un curso introductorio, un curso de preparación de examen. Hacemos estos test que comentábamos para proyectos y hacemos también monitorización de, como comentábamos antes, ¿no?, de calidad del aire en tiempo real. Y también jornadas, organizábamos cuando se podían, jornadas de divulgación y conocimiento en España. Así que la Wellfence. Así que nada, muchas gracias a todos y si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en preguntarme y la comentamos. Muy interesante, Vieto, e inquietante el dato que comentan, ¿no?, sobre la calidad del aire en el interior de las viviendas, para hacernoslo mirar, ¿eh? Sí. Una pregunta, Vieto, ¿sabes si Well se replantea nuevas medidas a la hora de realizar la certificación Well de verificación por la situación actual o todavía un poco pronto? Sí, es una pregunta, de hecho, se me pasó a mí comentarlo antes, porque es un tema bastante reciente, pero sí, Well está trabajando existe un grupo de trabajo a nivel internacional que se formó, en el cual nosotros formamos parte, pero muchísima más gente, que está precisamente trabajando en esta dirección. Como digo, Well no es una certificación que se haya creado en el contexto actual, pero tiene la vocación, pues, de ser una certificación enfocada a la salud y, por tanto, se está adaptando el estándar para adaptarse al contexto actual, ¿no?, y para dar una respuesta más precisa al contexto actual. Muy bien, muchas gracias.
Nada. Bueno, vamos a pasar con Pablo Muñoz, que nos va a contar un poco cómo materializar todo este tipo de medidas como consultor web. Pablo. Hola, muy buenas. A ver si puedo tener la pantalla. Perfecto. Muy bien. Creo que ahora veis mi pantalla, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar alguno? Correcto, Pablo. Perfecto. Pues empiezo. Bueno, como he comentado antes, pero que ahora mismo ha desaparecido. Vale, ahora sí. Como he comentado antes, mi nombre es Pablo Muñoz. Yo trabajo para Espacios Evalore. Soy cofundador y el gestor de la empresa, en este caso. Evalore es una empresa que surgió hace más o menos 3 años, algo más, con un poco el objetivo de modificar o actuar en los espacios para que cuiden de la salud de las personas. Entonces, este concepto de salud que llevamos intentando divulgar y, por así decirlo, abanderar durante estos años, ahora mismo se está poniendo cada vez es más, hay una sensibilidad mayor, creciente, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que en toda crisis surge una serie de oportunidades y que en todo problema pueden surgir cosas buenas, y una de las cosas buenas es esta precisamente, ¿no? Que entendemos que por primera vez existe una sensibilidad mayor hacia todo el tema de la salud. En cualquier caso, el tema de la salud es mucho más que la propagación de virus. Yo voy a continuar un poco con las medidas de las que ha hablado Vieito, aplicándolas quizá un poco, hablando de casos ejemplos en proyectos en los que estamos trabajando. Y luego hablaré más en detenimiento de la relación con el tema del virus. Me gustaría empezar con un ejemplo muy ilustrativo, que es esta imagen. El ser humano, el Homo sapiens, lleva unos 200.000 años en la Tierra. La bombilla eléctrica se inventó hace poco más de 150 años. Thomas Alva Edison, primera bombilla comercialmente viable, patentada en 1880. Durante todo este tiempo que ha transcurrido entre el origen del Homo sapiens hasta la creación de la iluminación artificial, hemos vivido en consonancia y en una relación totalmente directa con el espacio exterior. De hecho, nuestros biorritmos, nuestros ciclos, se han adecuado a los ciclos solares, de tal forma que cuando el sol se pone, nuestro cuerpo empieza a generar melatonina, reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y se prepara para dormir. ¿Qué ocurre cuando estamos en un entorno con una iluminación artificial o que estamos muy separados de nuestro entorno natural? Que estamos enviándole señales equívocas a nuestro cerebro, y es donde aparecen problemas de salud, como pueden ser problemas de estrés o de falta de sueño. Y esto es aplicable a otras cosas o a otros conceptos dentro del mundo de la salud arquitectónica. Bueno, este es un ejemplo de cómo la propia arquitectura ha generado un problema que ha dado solución la arquitectura de salud, en este caso, que es la iluminación circadiana, ¿no? Que ahora hablaré con un poquito más de ella en detenimiento. Una breve reflexión. Aquí me gustaría decir que actualmente estamos en una crisis medioambiental y que es muy importante y yo aplaudo y estoy de enhorabuena por el hecho de que cada vez el tema de la salud esté más en boca de todo el mundo, pero es muy importante que no dejemos de lado la sostenibilidad. Hemos ido dando pasitos a lo largo de los últimos años, pero ya es imperativo que comencemos a integrar la sostenibilidad en la arquitectura de una manera radical, ¿no? Porque si no, de otra forma, será la propia naturaleza la que vuelva a llamar a nuestra puerta con fuerza, como ha ocurrido con esta pandemia global. No hablaré mucho de WELL porque ya lo ha estado mencionando Vieito. Simplemente decir que nosotros somos gestores, somos consultores en la certificación. Normalmente, cuando existe un proceso de certificación de este tipo, existe una empresa que lo que hace es consultoría para aquella empresa o promotora que lo quiera instaurar o empresa privada generalmente, y luego existe una empresa como el ITG, que es la de Vieito, que es la que viene a certificar y a cerciorarse de que todo se ha hecho de manera correcta. Nosotros ayudamos a las empresas a integrar aquellas medidas que tienen más sentido y a hacerlo de la manera más adecuada posible. Pero hay otras maneras de integrar salud en los espacios y nosotros, lo hacemos tanto para oficinas como para proyectos residenciales, educativos, etc.
Estas son las 10 categorías de WELL. Pasaré de aquí. Voy a hablar brevemente de algunos proyectos en cuanto a medidas de salud que hemos integrado en ejemplos concretos. Este, por ejemplo, es un espacio de coworking que estamos actualmente haciendo en Barcelona. Es el Coworking Cloudworks y me gustaría resaltar aquí que estamos integrando bastantes medidas destinadas a mejorar la calidad del aire, que es una parte fundamental, como comentaba antes Vito. Hay muchas estrategias que estamos haciendo. Una de ellas, por ejemplo, es modular la ventilación de acuerdo a la concentración de CO2. Esto nos indica, entre otras cosas, la concentración de gente que hay en un espacio. Y esto nos da a entender también un poco qué potencialidad hay con respecto a la transmisión de un virus. En cualquier caso, también estamos incorporando filtros y purificadores, algunos de los cuales pues, han probado ser eficaces para combatir la limpieza tanto de virus, tanto en el aire como en las diferentes superficies. Iluminación, esto es lo que os comentaba antes, esto es un ejemplo, es un proyecto en Girona, es una vivienda unifamiliar en este caso, en la cual hemos integrado las características de la certificación WELL también, aunque no es un proyecto certificable porque WELL no es certificable para viviendas unifamiliares todavía. En cualquier caso, en este caso mencionar que hemos maximizado completamente el tema de la iluminación natural y que la iluminación artificial se ha escogido de tal forma que se ajuste un poco a esta iluminación artificial. Es decir, la iluminación circadiana, por ejemplo, lo que hace es regular su intensidad, temperatura de color para mimificar un poco los ciclos solares, ¿no? Y que, por ejemplo, a medida que el día avanza, cuando el cuerpo ha de generar melatonina, que la luz artificial no contenga un espectro de luz azul demasiado grande, su espectro, porque esto es contraproducente y puede, de hecho, alterar nuestra segregación de hormonas. Este es un proyecto para la Escuela de Crolí, también aquí en Barcelona. Es un proyecto en el cual hemos evaluado todos los acabados, tanto en mobiliario como en pues, suelos, techos, productos de aislamiento, etcétera, para asegurarnos que no contienen productos potencialmente tóxicos para las personas. En el apartado de ergonomía y confort, bueno, el confort se puede entender de muchos tipos, confort acústico, térmico, ergonómico. Este es un proyecto para un convento, es la primera rehabilitación que va a incorporar una certificación WELL para la administración en España. Y es un proyecto que inicialmente estaba pensado para ser un convento y se construyó en 1900 y era un convento, con lo cual era un espacio muy cerrado con respecto al exterior. ¿Qué es lo que ocurre? Era uno de los mayores desafíos de este proyecto era integrar la iluminación exterior o integrar la percepción del exterior, ¿no? Esta conexión que comentábamos antes que nos permite estar en consonancia con la naturaleza, que es el medio del que venimos. Mencionar también que se prestó mucha atención a todo el tema de la ergonomía, que estamos prestando mucha atención porque este es un proyecto que se está realizando actualmente y estamos estudiando, de hecho, todo el mobiliario. Se proponen, una de las medidas que propone WELL es las mesas elevables, como esta que vemos aquí, que de hecho es una mesa comercializada por Aistec. Este es otro proyecto en Barcelona, es el primer edificio de oficinas de madera construido en madera en España y es un proyecto que en este caso tiene mucho que ver con la biofilia que antes mencionábamos también. En este caso, me gustaría pediros, ya lo hice la otra vez, pero recordad, lo voy a repetir, durante unos breves segundos a todos que cerréis los ojos, por favor. Y ahora quiero que os imaginéis en un sitio en el que os sintáis en calma y en paz, con vosotros mismos, con el entorno. Puede ser un sitio que ya conozcáis. Vale, pues podéis abrir los ojos y me gustaría, que os preguntéis a vosotros mismos, los panelistas pueden levantar la mano o no, ¿cuántos habéis pensado en un sitio, en un espacio interior, ¿no? En vuestra oficina o vuestra casa o vuestra habitación? Probablemente ninguno. Seguramente la mayoría habréis pensado en espacios naturales en la montaña o en una playa maravillosa. Bueno, pues esto es la biofilia. Al final, nosotros nos sentimos mejor física y mentalmente cuando estamos en consonancia con el medio natural. Pues introducir medidas o formas que nos recuerden, que nos permitan traer la naturaleza a los espacios interiores, esto es la biofilia. Esto es lo que hicimos en este proyecto. Bueno, y luego aparte de esto, pues me gustaría pasar rápidamente por algunas medidas
viricidas que estamos integrando en algunos proyectos, aunque ahora me detendré un poco más en tipologías, pero básicamente hablar de pinturas capaces de matar el virus, mobiliario viricida, purificadores, que en este caso pues podemos hablar de purificadores de plasma, podemos hablar también de dispositivos ultravioleta, podemos hablar también de dispositivos de ozono, los cuales nosotros recomendamos cuanto menos que la gente sea muy precavida con ellos, porque al final el ozono es una sustancia potencialmente muy tóxica y hay que controlarla mucho. Protocolos de limpieza, etcétera. Me detendré brevemente en los distintos tipos de sectores en los que estamos trabajando. En viviendas creo que es muy importante que reflexionemos un poco en relación al tamaño de estas viviendas, ¿no? En los últimos años se ha hablado mucho de microviviendas porque cada día pasamos más tiempo en nuestra oficina y menos en nuestra vivienda y son por lo general espacios muy cerrados a los cuales llegamos para dormir y poco más. Bueno, esos pisos de 25 metros cuadrados ya no van a ser posibles. La población va a demandar ya no solo espacios dignos y amplios, sino espacios en los que nos sintamos en consonancia con el exterior. La existencia de espacios exteriores dentro de nuestros pisos, de nuestros apartamentos, va a ser también muy importante, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, también un poco apelar a la responsabilidad arquitectónica colectiva. Esto es una cuestión tanto de autoridades, promotores, pero también un poco arquitectos. Creo que nosotros mismos debemos hacer una reflexión al respecto. Y luego me detendré también en el apartado de oficinas. Aquí creo, en todos nuestros proyectos activos, estamos integrando, bueno, para empezar, hemos lanzado ahora mismo una campaña para hacer valoraciones de salud y de preparación para el coronavirus para las diferentes empresas. Esta valoración la hacemos de manera gratuita y después emitimos un informe con una serie de recomendaciones. En cuanto a oficinas, hay principalmente dos grandes bloques que se pueden implementar. Por un lado está aquellos protocolos que nos permiten interactuar con los edificios y entre nosotros dentro de los edificios de una manera saludable y reduciendo el potencial de propagación del virus, y esto pues está relacionado con la medición de temperatura, con el establecimiento de un protocolo de limpieza saludable, con la potenciación del teletrabajo, pero el teletrabajo no entendido como durante la cuarentena, no un teletrabajo impuesto, sino realmente un teletrabajo que nos permita conciliar nuestra vida personal y laboral y un teletrabajo que nos permita maximizar un poco nuestra productividad. Entonces, todo esto va a afectar en el dimensionamiento también de nuestros edificios, ¿no? Y por otro lado, además, tenemos que fomentar que los puestos de trabajo tengan la suficiente seguridad y mantengan la distancia mínima. Esto por un lado en cuanto a protocolos, pero luego por otro lado está la concepción física del espacio, que también es muy importante. Y ahí entraríamos en los sistemas de purificación del aire, en materiales específicos que nos permitan pues eso, disminuir la propagación de virus, etcétera, etcétera. Y luego esto también se puede aplicar al sector del retail, al sector comercial. Por un lado, aquí yo creo que es interesante mencionar que ya no va a ser únicamente importante el hecho, o no vamos a valorar únicamente el producto cuando vayamos a comprar, sino toda la experiencia de compra que esto conlleva. Probablemente se potenciará la compra online, pero una de las cosas que las empresas ya están haciendo es crear una compra segura en el espacio físico. Y nosotros en algunos proyectos estamos trabajando en ese sentido. Y bueno, y nada, simplemente lanzar un mensaje de optimismo. Yo creo, me gustaría acabar ya con esto, simplemente incidir en que en toda crisis se abre una oportunidad y que yo creo que esta es nuestra oportunidad para realmente empezar a diseñar y a construir mejor nuestros espacios y a integrar de verdad los conceptos de sostenibilidad y salud en nuestros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante cómo materializar al final todas estas medidas que nos cuenta Vieito. Una pregunta que nos hacen es si tendrías ejemplos de materiales activamente no tóxicos o que favorezcan, digamos, al bienestar de las personas en los espacios. ¿Podrías dar algún ejemplo? Sí, bueno, entre otras, voy a mencionar algo tan sencillo como la pintura. La pintura, durante años venimos utilizando cualquier tipo de pintura en nuestras viviendas, en oficinas, etcétera, que muchas veces es una pintura plástica. Estamos viviendo confinados dentro de un plástico.
muchas veces, además, estas pinturas plásticas contienen componentes orgánicos volátiles, que son gases que con el tiempo se van emitiendo al aire y para nuestra salud. Entonces, hoy en día en el mercado existen no solo en pinturas, sino también en pavimentos, en sellantes, en adhesivos, en mobiliario. Existen muchas variantes de productos que no son emisivos, que no contienen estos componentes que son potencialmente nocivos para nuestra salud. Es más, existen materiales que activamente pueden eliminar estos contaminantes del aire. Y la pintura es un buen ejemplo porque hay un tipo de pinturas que son pinturas fotocatalíticas que mediante un proceso similar al de la fotosíntesis, con la acción directa de iluminación tanto natural como artificial, lo que hacen es descomponer estos componentes orgánicos volátiles que existen en el aire y que son potencialmente tóxicos para la salud. Es simplemente un ejemplo. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a pasar con Carlos San Valentín, que nos va a hablar del mundo de la oficina como experto en diseño de espacios de trabajo. Carlos, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí en Madrid. Bueno, pues me presento Carlos San Valentín, ya como hemos hecho antes, esta presentación ligera, pero bueno, ahora vamos a contar, o voy a intentar transmitiros lo que, bueno, desde 3G Office hacemos. Básicamente, bueno, pues como os comentaba antes, nos dedicamos ya desde hace 20 años pues al sector, sobre todo a las oficinas. Os voy a presentar la pantalla para iros comentando un poco, pues, que nos conozcáis. Pues seguro que ya muchos de vosotros nos conocéis. Y entonces, bueno, pues, saber quiénes somos, qué hacemos dentro del mundo de las oficinas y también en el retail, porque son dos espacios que habitualmente trabajamos y que tenemos una experiencia larga. Inicialmente, hace 20 años que nace la compañía, con el fundador Francisco Vázquez a la cabeza, y llevamos bueno, pues todos estos años ayudando a las empresas a esa transformación que vemos, que se necesitaba ya desde hace mucho tiempo, de que se va variando el sistema más de fábricas en todo el mundo, pues en sus cajitas y con la máquina de escribir, pues bueno, pues a unos entornos de trabajo más saludables, no solo físicamente, sino mentalmente, en los que el trabajador es una de las claves, ¿no? Somos una empresa sobre todo, consultoría, ingeniería y arquitectura. Esas tres digamos, ramas, ¿no? Pues son claves para entender lo que nosotros luego desarrollamos y cómo ayudamos a las empresas, a las organizaciones a conseguir los objetivos, sobre todo de funcionalidad, de bienestar y bueno, al final de cubrir unos objetivos que en la mayor parte de los casos tiene como fin las personas. Como veis, bueno, hemos ido, digamos, creciendo en el mapa del mundo, ¿no? Teniendo presencia ya en bastantes puntos de América, Hispanoamérica, Lisboa desde hace mucho tiempo, Madrid como Barcelona, Madrid como sede principal donde me encuentro. Y bueno, la metodología que tenemos ya desde hace mucho tiempo, que ha ido incrementando, digamos, estos 4 puntos básicos que entendemos que es un paso obligado en esa transformación de las empresas e incluso comercios cara a la calle, con el contacto con clientes y realmente personas, que es de lo que se trata todo esto. Esa relación de las personas, qué, digamos, políticas empresariales se deben de tomar o llevar a cabo, vinculadas con los espacios que se generan por el uso, ¿no?, en la funcionalidad de esos espacios, tiene una vinculación muy grande. Últimamente lo estamos viendo. He puesto antes que la tecnología, esa sostenibilidad, la sostenibilidad que ya mis compañeros, tanto Pablo como Aito, están hablando, que es algo inminente que hay que aplicar por el bien, no solamente del personal, individual, sino por el bien común, como se suele decir, y tratar de
de crear un mundo, bueno, de parar este consumismo y organizarlo casi. No es más que nada ya no pararlo, sino organizarlo y que crezcamos sosteniblemente. Y económicamente, claro, hay una vinculación económica, sostenibilidad y de digamos, mentalidad de las personas que tienen que ir todas de la mano. ¿Qué factor importante que lo hemos visto en estos días en los que nos hemos tenido que quedar en casa trabajando? Bueno, la tecnología es la clave. Desde hace ya 10 años, nosotros ya venimos, desde 3G Office, venimos proponiendo este cambio tecnológico, que las transformaciones empresariales sean tecnológicas, que se adapten a las nuevas tecnologías de conexión no solamente con los empleados, sino los clientes y con los demás, incluso con la competencia e incluso en la otra punta del mundo. Esta vinculación tecnológica es muy importante. Nos ha permitido en estos días trabajar desde casa muy bien, con lo cual se ve que estamos preparados. Yo particularmente llevo trabajando en una oficina, trabajo flexible desde hace ya muchos años y creo que es el objetivo, ¿no? que debemos de alcanzar. Precisamente porque todo esto ahora vamos a ver cómo si aplicamos este tipo de trabajo, esta tecnología, vamos a ser más ecológicos, más sostenibles. No hace falta tampoco coger tanto el coche para ir a trabajar, ni ocupar tantos espacios, ni consumir tanta energía, tiempo, que vemos, bueno, yo lo veo desde Madrid, se ve claramente el cielo cuando lo miras que es otro al que había hace unos meses. No, bueno, es el mismo, pero cambia lo que respiramos. Y esto, bueno, la tecnología asociada con la sostenibilidad te genera ya unos espacios que son cambiantes y funcionales dedicados a las personas. Las personas que van a necesitan, bueno, pues estamos viendo, no solo trabajar en un espacio físico, tu mesa aferrado a ella, sino que hay una flexibilidad. Podemos buscar otros entornos en los que pues, seamos productivos. Esa es digamos, la metodología. Por prueba de ello, bueno, pues esta serie de fotos que hemos hecho en un anuario, que más bien anuario es por los 20 años prácticamente que lleva 3G Office funcionando con energía y con ese agarre de cambio que proponemos. Veréis que son espacios de trabajo, prácticamente casi todos, luego comerciales también, retail. Estamos proponiendo muchos cambios, la forma de atender a la gente y del vínculo que se tiene con los clientes, proveedores, etc. Veis que son espacios bastante amplios, el encontrarse bien, digamos, dentro de la oficina, sin estar, digamos, apelotonado, valga la expresión, muy juntos, sino que espacios libres, en los que, bueno, la parte natural que se ve como de elementos materiales que pueden ser sostenibles y agradables, vinculados con esa biofilia también que decía tanto Pablo como veis, ¿no? que hay que incluir ya en los espacios. Como veis, son desde hospitales, las recepciones, oficinas, centros de negocios o coworking, como llamamos ahora, sí que tienen ese vínculo de relacionar las personas con la tecnología, porque aquí no vemos tampoco muchos espacios con una mesa típica en el ordenador, aferrados a un teléfono, ¿no? Sino que son entornos en los que incitan a moverse, ¿no? a trabajar desde varios puntos. El objetivo, bueno, pues es como esto en un colegio en Buenos Aires que se ha hecho relativamente hace muy poco, que, bueno, pues que de repente tengamos una visión distinta de lo que es un colegio, pero no por cambiarlo, sino porque realmente el cambio es funcional, está pensado para las personas, es sostenible y genera, pues bueno, una sensación bastante más agradable que tanto en el trabajo como en los niños o en mayores incluso. Y vinculado a todo esto, pues el espacio exterior
hay una vinculación ya de espacio exterior, interior, nuestra casa, todo tiene que estar unido. Esto, bueno, pues, en Málaga hace poco se ha hecho estas oficinas en las que, bueno, os he tratado un poco de identificar y ubicar quiénes somos y qué es lo que hacemos. Sí es cierto que, bueno, he dividido esta parte de la ponencia como en dos, porque entendemos nosotros que hay digamos, una serie de medidas o una serie de criterios que hay que tener en cuenta ahora, que ya hemos trabajado en ellos desde la organización, desde 3G Office, haciendo pues, unos criterios, medidas y acciones para esta situación que es puntual, pero que afecta de forma global y que, bueno, porque entendemos que eso, como intento verlo yo, es un camino casi obligado al trabajo flexible. No es que nos obliguen a quedarnos en casa, sino es al trabajo flexible. Entonces, ¿cómo podemos volver? ¿Sabes? Ahora voy a intentar desgranar muy rápidamente cómo vemos esa vuelta a la oficina, ese cambio progresivo en el que tiene que haber una serie de pautas a corto, medio plazo, a largo, y que sobre todo tienen como objetivo el punto de vista del trabajador. Generar esa confianza, una confianza que sea porque tengas el distanciamiento correcto, hasta que tengamos la vacuna. Esto, bueno, pues hay que ajustarse a ello. Estamos hablando y estamos ya pasando por distintas organizaciones de gran tamaño en la que nos están diciendo que esa vuelta es muy progresiva. De momento esperan muchas empresas que tenemos, ya han aplicado unos criterios que es el que ponemos, que os pongo aquí en esta presentación, de vuelta progresiva. Han aplicado ya medidas básicas para que los trabajadores, los usuarios se encuentren cómodos, y eso ya está hecho. Más o menos ya estamos en una fase en la que, bueno, pues ha bajado esa curva de contagios, de tanta crisis sanitaria, sino ya empezamos como a la vuelta, o intentar por lo menos la vuelta a la normalidad. Esa vuelta, pues ha tenido que hacerse, bueno, pues, adaptaciones, las mesas, una distancia de 2 metros, los geles, una serie de medidas que las de a corto plazo, que ponemos aquí, las progresivas, medidas progresivas, ya se están haciendo. O sea, ya se han hecho prácticamente en todas las organizaciones. Bueno, están a lo mejor algunas rezagadas, pues están todavía en ello, pero está muy presente. Hemos ayudado, en cierto modo, con una guía que hemos redactado desde 3G Office, el equipo completo de 3G Office, para llegar a ayudar, ¿no?, a nuestros partners, clientes y empresas con las que nos sentimos muy vinculados, y digamos, ese paso ya en este momento aquí en España yo creo que se ha pasado, y ahora ya tenemos que empezar a mirar con otra perspectiva, a medio plazo y a largo plazo. Medio largo plazo, pues bueno, pueden ser medidas más estructurales, pero sobre todo van encaminadas a hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Trabajo flexible que no nos venga dado obligatoriamente, que esto es, digamos, es una forma, bueno, de hacernos pasar por el aro de una manera obligada, sino que esto nos ha abierto los ojos y tenemos que ver cómo ese trabajo flexible, de trabajar en casa o teletrabajo mal llevado en estos días por la mayoría, porque, bueno, por la situación de familia, todos juntos, lo tenemos que ver como un método de cambio, o sea, una forma de cambio de mentalidad y nuevas habilidades. Entonces, eso es un proceso. Creemos que tiene que haber un proceso, así lo estamos proponiendo en 3G Office, ayudamos en ello para ese cambio de mentalidad que sea lógico, ordenado y que llegue a objetivos, sobre todo, tanto de las organizaciones como de los empleados, los trabajadores, ya que todo está vinculado. Y gracias, bueno, pues a estos cambios, a estas estrategias empresariales en las que, bueno, participamos e intentamos, cuando quieren contar con nosotros, es tratar de medirlas.
una medición de estos cambios en los que se va viendo cómo es una evolución, o cómo hay que evolucionar el trabajo flexible, dónde trabajo, cómo soy más productivo, si trabajo mejor desde casa, desde algún coworking, en la misma organización, en la sede, pero también esa sede, claro, nos va a llevar a una oficina flexible, no al trabajo, sino a una oficina. Va a tener que cambiar, ¿no? Pues ya no somos 500 o por ejemplo, sino que vamos 200. Pues bueno, la sede, claro, se quedaría como sola, ¿no? Como si estuviese deshabitada prácticamente. Entonces, ese es el cambio que hay que intentar reordenar para mantener esas distancias, y no solamente las distancias, sino para mantener ese modelo de trabajo flexible que va relacionado con la tecnología, la movilidad, las personas, y que en cierto modo lo que nos va a hacer es ayudar a conseguir objetivos. En esto, bueno, pues desde 3G Office estamos muy concienciados, porque hace, como he dicho antes, ya casi 10 años ya llevamos proponiéndolo a distintas organizaciones en las que, bueno, pues están consiguiendo, en el caso de que apliquen este método, están consiguiendo objetivos muy buenos. Están optimizando espacios económicamente, a nivel de superficies y sobre todo funcionales. Prácticamente son unas oficinas que funcionan. Pues esto no tiene más, por finalizar, no tiene más que ponerse en marcha. Ya está todo en marcha, pero sí que ahora que empezamos a la vuelta, por lo menos aquí, o lo vemos aquí en España, en Madrid, con esa perspectiva, es ponernos en marcha y sobre todo de cara a ese cambio, ¿no? Que nuestros clientes, nada más, lo hemos visto ahora en estos días, nos están diciendo que la ocupación es muy baja de las empresas, la vuelta a la oficina, porque la gente le está pareciendo que no solamente por la seguridad de estar en casa, sino que se trabaja bien desde casa, se ahorran tiempos de trabajo, tasa de desplazamiento, y al final tienes una organización propia que funciona muy bien y que es todo en pro de objetivos de la empresa a la que pertenecemos muchas veces, y que todos, bueno, pues intentamos que vayan remando siempre en el mismo camino. Bueno, pues básicamente esta es nuestro punto de vista. Ya sabéis qué es lo que hacemos, cómo lo vemos y cómo podemos hacer para integrar todo esto en este futuro que ya, bueno, es un presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu reflexión sobre el modo en que estábamos trabajando y que estamos viendo que podemos trabajar de otra forma y sea igual o más productivo, sobre todo con el tema del teletrabajo o combinar el teletrabajo con el trabajo presencial en la oficina. Una pregunta que nos hacen por aquí, Carlos, es si crees que va a cambiar o cómo va a cambiar el concepto de Open Office con la situación a la que nos enfrentamos. Bueno, pues hay un cambio que es el primero, el que nos encontramos, el realista, que nos obliga casi no solo el gobierno y las instancias gubernamentales por nuestro bien, sino porque es lógico, que es el distanciamiento. Entonces, bueno, digamos, ahora mismo hay una situación en las empresas que tienen que tener tienen que estar más esponjadas. No pueden estar como antes, no pueden estar ocupadas con la misma densidad, sino que, bueno, pues que tienen que mantener ese distanciamiento y esas medidas hasta que tengamos una vacuna o cura. Básicamente, yo creo que lo llevo resumiendo. No solamente en otras veces que he contado esto, que he tratado de explicarlo, no solamente esta situación puntual que vemos que se necesita el cambio de adaptación, porque lo que creo que es que hay que adaptarse, pero no solamente a esto es puntual, cuando esté la vacuna, pues pasará y en un poco tiempo pues vamos hasta olvidarlo, ¿no? Sino que puede haber más cambios o más, digamos, variables que nos hagan que cambien los espacios de oficina. ¿Qué pretendemos? O sea, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo veo yo? Pues en una simple adaptación al momento, a esa tecnología, adaptándose y que no se vea tanto como un espacio de trabajo,
en la que solo hay mesas trabajando gente y produciendo como en las fábricas antiguas, sino que se vea como casi como una imagen, la imagen donde tú puedes ir a una empresa, saber lo que hace, te muestre su tecnología, si es una tecnológica, si es una empresa que se dedica a la sanidad, que veas lo que tiene, lo que es capaz de hacer y dar a sus clientes y a las personas de la sociedad. Y luego el trabajo está claro que va a surgir y se va a tener que hacer. Con lo cual, la variación del espacio creo que va a estar por ahí. Más en adaptarnos a las nuevas tecnologías y adaptar estos espacios de las oficinas a este trabajo flexible. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pasamos con Francisco Solano de Aistec, que nos van a contar sus propuestas en sus proyectos para afrontar la actualidad que tenemos. Paco. Si me permitís, mostrar mi pantalla. ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Me recibís? Gracias, compañero. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros que han comentado sus opiniones y sus propuestas, porque al final validan toda esta circunstancia y ayudan, yo creo, que tengamos más conciencia para acometer lo que está por venir, que es, como decía Carlos San Valentín, un reto muy importante que ya tiene que ser, pues, más que algo pasajero, algo que venga para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, paso a comentar brevemente para después poder abrir el debate, y recuerdo simplemente a los asistentes el hecho de que nos podéis ir haciendo preguntas en cada momento, y hay muchos compañeros que lo están haciendo, muchos de los inscritos, y os lo agradecemos muchísimo. Así que comienzo brevemente con la presentación. Bueno, comentaros que yo, Paco García, pertenezco al departamento técnico, a la división de ingeniería de Aistec Creating Comfort. Somos una empresa que lleva más de 20 años ofreciendo soluciones que en principio eran meramente acústicas, pero al final nos hemos convertido, digamos, en una especie de bisagra para que todos los espacios mejoren al final condiciones de salud para las personas que lo habitan, ¿no? ¿Cómo planteamos o pretendemos hacer este impacto positivo en esos espacios? Pues basándonos en 4 puntos fundamentales. Uno de ellos, la ingeniería técnica, que es la que prescribe técnicamente cada proyecto, ya que cada uno tiene sus propias necesidades y hay que adaptarse a cada uno de ellos. Por otra parte, el diseño, que es el departamento, digamos, que consigue plasmar con carácter y adaptándose de una forma visual o estética, artística o incluso de concepto a cada espacio. Y por último, pero no menos importante, un par de puntos vitales, como son la sostenibilidad, como bien comentaba nuestro compañero Pablo Muñoz, porque es, digamos, el punto del que hay que partir para que al final ese pescado se muerda la cola y pretendemos tener un entorno que consiga hacernos bien como causa y como consecuencia, ¿no? Y por último, pues el bienestar, del que ahora voy a comentar algo muy concreto, aunque luego, pues bueno, si Carlos me permite, comentaremos algo respecto a la sostenibilidad con algunos de nuestros productos. Bueno, antes de nada, comentar brevemente esa paulatina progresión a nivel internacional. Y bueno, antes de continuar, pues voy a mandar un pequeño saludo que permite las nuevas tecnologías, pues a compañeros que están haciendo labores de distribución en Colombia, Santo Domingo y México, como son Barry Duque de Cumaru, Célida Saldaña de Telma y Javier Muñoz, Tatiana e Isidro, a los que le mandamos un saludo aquí, y bueno, al resto de compañeros que creo que podrán agradecer en cierta medida que hayamos planteado este webinar en este horario para que todos podamos convivir y plantear estas dudas. Más allá de esa expansión, paso a hablar los puntos ya concretos de sostenibilidad y lo que sería salud o bienestar. En lo que es la sostenibilidad, hablamos de un marco, digamos, de auditoría, que es el LEED, y que pretende que los edificios pues sean sostenibles. Ahí podéis ver desde distintos ámbitos cómo lo pretenden, y nosotros hacemos hincapié o pretendemos tener impacto actualmente en las zonas que veis en verde, y pretendemos que en un futuro pues podamos incluso hacer hincapié o mejorar localización, transporte, la eficiencia del agua, etcétera, etcétera.
Para continuar, respecto al bienestar, voy a repetir un poco ese planteamiento que comentaban sobre todo Vieito y Pablo como expertos en la materia. Y bueno, este certificado WELL para los espacios lo que pretende es el bienestar y la salud de las personas que lo habitan, desde varios prismas como pueden ser el aire, el agua, la naturaleza, el confort térmico y otros más. Aquí de nuevo marcamos hincapié sobre todo donde nosotros hacemos un impacto positivo con nuestras soluciones, ¿de acuerdo? Así que pasando página y hablando de algo concreto, nosotros venimos hoy especialmente a comentar acerca de la gama de productos que tiene la empresa ISCU, de la cual somos distribuidores de su gama, como comento. Ellos se especializan en varios sectores de trabajo, aprendizaje, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Y quiero dejar muy claro que su componente es una empresa finlandesa de mobiliario. Su componente fundamental es que para cada sector se benefician de expertos en cada materia. Es decir, para crear una gama de mobiliario en el sector de la educación, lo importante es hacerlo con expertos internos y externos, como digo, de el sector de la educación. Ellos crean un diseño basado en la consulta con pedagogos, profesores, etcétera, etcétera, y así con el resto de sectores. Por tanto, el concepto es muy positivo para crear productos que hablen el lenguaje de aquellos lugares que van a habitar. ¿De acuerdo? Pasando a un punto concreto de esta situación que nos atañe hoy en día, vamos a comentar un par de cuestiones muy rápidas. Para empezar, como muchos de los asistentes y los compañeros sabemos, pues el 80% de estas infecciones que se producen a diario son mediante el contacto directo o indirecto, como comentaba antes Vieito. Para continuar, es muy esclarecedor el impacto que tiene, por ejemplo, un escritorio de oficina respecto a una mesa de cocina, incluso un inodoro, pudiendo tener este escritorio de oficina hasta 100 veces más bacterias que una mesa de cocina o 400 veces más que el inodoro. Es muy esclarecedor y un poco contradictorio a priori, puede parecerlo, pero es justo al hilo de lo que comentaba Pablo, por un entorno que, aunque no lo veamos, es bastante hostil por todo lo que lo rodea, ¿no? Esos elementos plásticos, ese abaratamiento de la producción en todos los productos que hace que al final tengamos consecuencias más o menos problemáticas en el entorno de la gente que habita esos espacios. Luego, por otra parte, también un dato un poco curioso pero interesante, que es el hecho de que nos tocamos la cara de media unas 23 veces a la hora. Y, por último, comentar que los estudios dicen que el mayor porcentaje de ausencias, de ausencias en el trabajo, por ejemplo, es por enfermedades de carácter común, es decir, resfriado, náusea, gastroenteritis, etcétera, etcétera, llegando a ser hasta un 28%. Es un dato muy importante y es muy revelador respecto a que el mayor porcentaje se produce por enfermedades muy sencillas, a priori, que pudieran quizá solucionarse con ciertas medidas. Entonces, pasando aquí, ya digamos a pasos concretos sobre cómo mejorar la situación actual que tenemos, digamos que es una cuestión que parte del civismo de cada uno, como comentaba el resto de compañeros, y que son una serie de medidas que van desde dentro de cada persona hacia afuera, empezando por una concienciación, continuando con una higiene personal, ese lavado de manos que ya tenemos en todos los medios de comunicación y que tenemos muy intrínseco, continuando con una limpieza periódica y además, como elemento diferenciador, lo importante también es tener productos que ya de por sí tengan superficies antimicrobianas para que de manera activa actúen como limpiadores 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo importante al final es, aunque nosotros realizamos la labor de higiene, que los propios materiales sean activamente antimicrobianos. ¿Cómo se hace? Pues en este caso en concreto, con el mobiliario de ISCU, lo que se hace es acometer las distintas partes del mobiliario, por ejemplo, laminados y pintura, barnices y plásticos con un tratamiento llamado BioCoat, que se puede realizar también a productos ya existentes. El tratamiento de silano, sobre todo para los textiles, y latón y cobre en mesas, reposabrazos, asas, que al final son materiales clásicos, pero que actúan y son eficaces respecto a virus tipo SARS y el 99% de bacterias.
Aquí, que tenía un pequeño GIF, pero que se ha quedado un poco helado, venía a comentaros brevemente que teníamos la diferencia entre una superficie sin tratamiento y con tratamiento BioCode. Lo que sucede después de las 2 horas es que en la superficie sin tratamiento antimicrobiano hay reproducción de bacterias. Por el contrario, cuando hay una superficie tratada con este tratamiento antimicrobiano, dejan de reproducirse porque no pueden por ese tratamiento y además se extinguen en una media de 1 a 2 horas. Esto hace que la tasa de supervivencia de estas bacterias baje al 0% en menos de 1 hora. Por lo tanto, estamos trabajando en pro de que esos elementos sean limpiadores invisibles para que a nuestros ojos, ¿no? Para poner ya casos concretos, vamos a ir a un par de casos prácticos. En primer lugar, en un colegio en el que se hicieron 2 proyectos exactamente con el mismo mobiliario, pero la diferencia fundamental radicaba en que uno de ellos llevaba un tratamiento antimicrobiano y el otro pues no llevaba ningún tipo de tratamiento, para probar primero esa eficacia y poder así continuar con esa inversión que a priori pues puede ser un poco invasiva, ¿no? Se pretende que primero se pruebe el caso. Lo que sucedió a los 6 meses después es que en este aula 1 con el tratamiento antimicrobiano hubo un 52% menos de ausencias cortas. Es decir, los alumnos faltaron menos a clase por ausencias derivadas de enfermedades típicas, pues como un resfriado, como digo, una gastroenteritis, una gripe. Por tanto, es un dato que es muy esclarecedor y, por supuesto, estos alumnos no sabían en qué tipo de aula estaban y se usaron los colores simplemente para identificar qué mobiliario era en cada caso. Como un ejemplo de oficina, comentar también que de todos los elementos que tenemos en oficina, normalmente los que tienen más impacto negativo son los que tocamos con las manos: escritorios, ratón, bolígrafos, lápices, etcétera, etcétera. Después de hacer un tratamiento en sillas y en escritorios, sustituir un mobiliario normal por mobiliario antimicrobiano, lo que sucedió es que se redujo hasta en un 92,7% las colonias totales de agentes microbianos, de agentes patógenos. Por tanto, también es muy importante tener en cuenta que se puede empezar de forma paulatina tratando los principales focos de afección, que son los elementos que tocamos con las manos, en definitiva, ¿no? Y por último, es muy reseñable comentar el impacto económico, porque no deja de tener un alcance que al final los empresarios deben de intentar acometer. Esta entidad, que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades, lo que informaron es que en Estados Unidos las pérdidas asociadas a la productividad, a pérdida de productividad por asentismos, rondaban los $1.600, $1.700 por empleado al año. Y ese 60% del asentismo era de enfermedades de este tipo de carácter común. Por tanto, al final repercutía directamente en torno a 1.000 euros de pérdida de productividad por empleado al año. Es una cuestión muy importante a comentar, simplemente porque muchos de los asistentes y de los compañeros al final tratamos con clientes que tienen oficinas en las que hay trabajadores. Es decir, no hay que dejar de pensar que esto tiene un impacto económico que puede tener una justificación real en el desempeño de los trabajadores, para que ellos, y cuando digo ellos digo nosotros, estemos mejor, porque somos trabajadores todos los que estamos aquí, y al final esto nos repercute positivamente a todos. Al final, pues eso, los estudios que hemos comentado demuestran que estas pérdidas pueden reducirse entre un 20 y un 52% con elementos antimicrobianos. Aquí quiero hacer un breve repaso a toda esta gama de productos que está disponible en variante, digamos, antimicrobiana, con tratamiento antimicrobiano para zonas comunes, work hotel, etcétera, etcétera. Y quería irme al final para comentar simplemente otro producto que tenemos también con un impacto positivo, que es el jardín vertical inteligente de Nava, que lo que hace es purificar el aire. Tiene una serie de elementos que controlan en cada momento de forma remota el estado de este purificador de aire, humidificador, jardín vertical y separador. No obstante, para más preguntas, a posteriori pues, no la podéis comentar sin problema y solicitar más información a cualquiera de los compañeros y a mí también. Así que, en definitiva, lo que desde Aistec proponemos o intentamos hablar es
de cuidar de los espacios para que estos espacios terminen cuidando de nosotros. Así que sin más, pues muchas gracias a todos por escucharnos y paso la palabra a nuestro compañero Carlos que nos modere. Muchas gracias, Paco. Inquietante otro de los datos que nos muestra del número de bacterias que puede tener una mesa de trabajo, ¿eh? Para hacernos mirar también. Una pregunta, Paco. Hablabas al principio de sostenibilidad. Me gustaría que nos contaras brevemente qué puede o qué aporta ISTEC al término sostenibilidad. Pues respecto al término al ámbito de la sostenibilidad, nosotros tenemos un producto estrella del cual estos compañeros que mencionaba anteriormente son distribuidores en algunos de los países de Latinoamérica, que es el Arcustic Ecopanel, y es un producto que está basado que está construido mediante el reciclado de botellas de plástico tipo PET en un 75%. Es decir, de esa composición un 75% es directamente reciclado de botellas tipo PET. ¿Qué tiene de bueno? Es un producto que mide 2,40 por 1,20 y que tiene más de 60 colores disponibles, y el factor más importante es el del diseño, porque nosotros tenemos la producción completamente interna para poder hacer el diseño que posteriormente pues personas como Pablo Muñoz o personas como Carlos San Valentín quisieran incorporar a sus proyectos, en cada caso con el carácter del espacio que quieran acondicionar. Últimamente lo que estamos diseñando de una manera muy intensa son elementos que beneficien esta consecuencia lamentable que es el hecho de que volvamos a aislarnos un poco mediante separadores, biombos, divisores de espacios, y estamos trabajando muy duro en intentar soluciones que fomenten este tipo de trabajo al que se va a tener que volver, al menos paulatinamente, e incluso para home office o espacios en los que estamos todos en casa y que igual no estaban demasiado preparados para que pudiéramos realizar el trabajo en las mejores condiciones. Así que ese es otro de los productos que tenemos estrella, y más adelante, si alguno tiene cualquier duda, pues enviaremos información o lo comentamos aquí en el debate. Muchas gracias, muy interesante, ¿no? La reflexión, ¿no? También cuidemos de nuestro planeta para que el planeta cuide de nosotros. Si os parece, pues voy a formular una serie de preguntas que me he ido anotando de nuestro asistente y vamos a empezar por Vieito o Pablo. Nos preguntan que si pueden recomendar algún equipo para mejorar la calidad del aire en interiores, o qué tipo de equipos podéis recomendar. Vieito. Sí. Vale. Bueno, a ver, yo desde mi punto de vista, más que recomendar equipos para mejorar la calidad del aire, yo soy de la opinión que la mejor estrategia pasa por una ventilación adecuada. Una ventilación adecuada puede ser ventilación natural, pero hay que tener un poco de cuidado porque para ventilar de forma natural hay que conocer la calidad del aire del entorno en el que estamos. Desde el punto de vista del virus, casi seguro, o sea, las probabilidades de que el aire de la calle suponga un problema son muy bajas, pero pueden suponerlo desde el punto de vista de otros contaminantes, ¿no? Por tanto, bueno, la ventilación natural está bien para algunos casos, pero con cierta precaución. Y si no, la ventilación mecánica, ventilación forzada, que es la que eres capaz de controlarla de una forma más precisa. Y la ventilación mecánica, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es no recurrir si es posible. Esto puede tener repercusiones, por ejemplo, en materia de eficiencia energética. Podemos gastar un poquito más en climatización, porque la ventilación suele ir asociada a la climatización. Podemos estar hablando también de algún problema pequeño de confort térmico, ¿no? De no ser capaces de alcanzar la temperatura que nos gustaría al 100%. Bueno, creo que en este momento es el momento de dejar tal vez en un segundo plano esas cuestiones y centrarse más en lo importante. Si no se puede trabajar solo con aire exterior, pues lo que decíamos, recircular aire, pero con mucho cuidado de filtrarlo adecuadamente, de renovar esos filtros correctamente, incluso de tratar ese aire pues hay diferentes soluciones, ¿no? Yo hablé de la ultravioleta, ¿no? De la luz ultravioleta, pero hay diferentes soluciones. En definitiva, yo opino que la mejor forma de tener una calidad del aire adecuada, en cualquier contexto, pero también en el actual, es mediante una ventilación correcta. Luego, a mayores, pues habrá soluciones de filtros portátiles, purificadores, otro tipo de soluciones que yo considero como que están bien, pero que son a mayores. La base, desde mi punto de vista, de centrarse en la ventilación. Y para eso, un elemento importante, perdón, y ya acabo, puede ser el tema de la monitorización que comentábamos antes, ¿no? Para conocer exactamente la calidad del aire que estamos respirando. Muchas gracias, Vieito. Pablo, ¿algo que añadir?
Sí, me gustaría añadir brevemente, y va muy en línea con lo que acaba de comentar Víctor ahora mismo, que es muy difícil dar lo que no se conoce. Entonces es fundamental medir, monitorizar, como estaba diciendo Víctor ahora, y que diferentes problemas tienen diferentes soluciones. Y hay contaminantes que eran en el interior de los edificios y otros que provienen del exterior. Entonces, si no realmente hacemos un análisis de cuál es la calidad del aire o la composición del aire que habitualmente tenemos en nuestros espacios interiores, ya sea oficinas, viviendas, espacios comerciales, etcétera, será muy difícil saber qué estrategias son las más adecuadas. En general, estas estrategias pues son las que comenta Vito. De hecho, bueno, en particular ITG se dedica a medir la calidad, ¿no?, de los espacios interiores. Y, bueno, pues entre los contaminantes interiores, pues tenemos el CO2 que generan las personas, que no hay manera de eliminarlo, la única manera de eliminarlo es sacarlo fuera. Hay otros contaminantes interiores, como son componentes orgánicos volátiles, formaldehídos, que se generan a través de materiales, acabados constructivos, mobiliario, etcétera, y estos sí que se pueden, además de sacar fuera, a través de purificadores, pero luego hay también contaminantes exteriores que hay que mantener fuera, ¿no? Y es a través de precisamente, hay que tener cuidado, hay que conocer la calidad de este aire exterior. Si tenemos ventilación mecánica, podemos mantener fuera estos contaminantes a través de filtros y bueno, pues no me quiero extender mucho más porque lo demás lo ha mencionado ahorita. Muchas gracias, Pablo. Esta pregunta va para nuestro experto en espacios de trabajo, Carlos. Nos preguntan que qué cree que será mejor, un espacio de trabajo, una mesa, digamos, para cada trabajador, que tenga esa mesa, o que esa mesa, como comentabas antes, si una oficina tiene 500 trabajadores, pues siempre habrá compañeros que compartan la mesa de otra persona. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo hay dos vertientes, ¿no? Ahora mismo se trata de que el trabajador tenga un sitio fijo donde acudir, ¿no? Más o menos las oficinas están pensadas para que tenga cada uno una mesa. Entonces sí que tenga como digamos, medida de prevención, que tenga su espacio en el que, bueno, pues que permanezca, ¿no? Que vaya, si tiene que ir todos los días, que sea el mismo. Eso sí, a la pregunta que yo creo que puede ser más coherente es si hay que venir más o menos o reduciendo el espacio, o que incluso este espacio sea flexible, que valga para 2 personas, sí que tiene que pasar por una limpieza, una desinfección más o menos diaria, con lo cual, bueno, conlleva hoy por hoy unos costes pues más grandes. En el futuro, bueno, pues se plantea el hecho de poder trabajar en distintos puntos independientemente del puesto fijo que se tenga, ¿no? O sea, ahora mismo la situación es distinta a lo mejor a que nos encontremos cuando tengamos la vacuna y que no haya este problema sanitario. Pero vamos, como digo, sí que es cierto que ahora se plantee mejor un espacio, un escritorio por persona, y si tiene que rotar por un call center, por ejemplo, sí que mantener esos cánones de limpieza, ¿no? De cuando pasa de uno a otro, porque sí que va a interferir, ¿no? Digamos, el puesto, el espacio, como decíamos antes, sí que va a interferir de una persona a otra. Sí que utilizar, por ejemplo, en estos casos, los auriculares, todo que sean propios, que creo que ya son así, pero bueno, que haya digamos, un pack exclusivo, y el espacio que se comparta, pero bueno, siempre con esa limpieza y la ventilación adecuada y todo lo que han dicho tanto Vito como Pablo, ¿no? Que son medidas que deben de estar ahí, pero ya casi para quedarse, no para todos. Entonces, bueno, no sé si queda más o menos claro, pero que yo veo de esos 2 puntos. Uno ahora, que es donde cuando estamos con el problema, y otro a lo mejor de futuro. Sí, efectivamente, conforme vaya avanzando la situación, pues iremos cambiando. Nos preguntan también por aquí por las salas de reuniones. Es un punto donde al final nos reunimos varias personas. O preguntan cómo se mantendrán las salas de reuniones, habrá las reuniones serán telemáticas como estas que estamos teniendo. ¿Qué creéis? Un poco abierta a todos. ¿Qué creéis que puede pasar? Si queréis empiezo yo comentando lo que, Venga, bueno, lo Carlos, que entiendo. ya que estás. Sí, pues a ver, yo creo que, o sea, hoy por hoy lo que hay que intentar que no se hagan muchas reuniones presenciales,
porque no sabemos si todo el mundo supiera, o se hiciera el test, si supiera que no tiene ningún tipo de virus ni que puede contagiar, pues bueno, estaríamos más tranquilos. Pero como no es así, trataremos de intentar que haya más reuniones de tipo pues, telemático, pues, videoconferencias que bueno, nos pueden ahorrar incluso tiempo para no tener que trasladarnos. Pero sí que se plantea también una sala de reuniones en la que, bueno, si la ocupación era de 10 personas, que pase a 3 o 4 tranquilamente. Con lo cual, ese distanciamiento lo tenemos y siempre intentar mantener la ventilación. Digamos, se supone que en las oficinas, sea una sala cerrada, debe tener una recirculación del aire y lo que comentaban ellos también, que funcione bien, que tenga una extracción correcta y que la ventilación sea buena. Entonces sí que de momento ahora no es muy acertado hacerlas como antes, eso está claro. Si hay que hacerlas, mejor por videoconferencia, y si no queda más remedio que juntarse porque hay que ver algo físicamente ya, pues reducir mucho su ocupación. Paco, ¿qué opinas al respecto? Pues yo estoy al hilo de lo que comenta Carlos, es decir, yo pienso que al final esto, el beneficio de la duda que nos ha dado es entender que ahora mismo podríamos estar en una reunión los 5 y estando en distintas partes de España no hemos tenido que invertir lo que supone de viaje, de combustible, de todo eso que, bueno, sí que es verdad que se pierde la potencialidad física, el acercamiento, pero también creo que debemos de empezar a entendernos así porque yo creo que al final nos acercamos más de lo que creemos, lo que pasa es que no estamos nada acostumbrados a ello. Las salas de reuniones que no tienen otro método, digamos, paliativo, porque los espacios de trabajo comunes sí que es verdad que con elementos más o menos asequibles, al hilo de lo que también se habla en estos momentos de cuánto sería el incremento, ¿no?, de este tipo de soluciones de la nada, ¿no?, por metro cuadrado, o cómo impactaría esto en, pues, bueno, son soluciones muy paliativas que se pueden ir teniendo en consideración poco a poco, con alternando equipos de trabajo que vayan a la oficina, y las reuniones, por supuesto, desde mi punto de vista, al menos por el momento, deberán de sustituirse por este método que agradezco enormemente. No sé, Pablo, invito. Bien, otra de las inquietudes que nos preguntan, que todas estas medidas están muy bien, seguramente nos ayudarán a convivir mejor con el virus, con nuestra salud, pero claro, esto tiene un coste. Y nos pregunta que al final, esto va para Viator, más bien. ¿Qué mueve un empresario, más bien dicho, al final de implementar estas medidas? Por ejemplo, las medidas de Well o las medidas que tengan que implementar para la nueva situación. Sí, claro, tiene un coste, lógicamente, pero también tiene un coste, ya no sin entrar en la situación actual o entrando, tiene un coste que una persona se ponga de baja, ¿no? Al final, si una persona está enferma, desde el punto de vista de la empresa, ¿no?, pues el tiempo que está enferma no está trabajando y tendrás que pagar unas cuotas a la Seguridad Social, tendrás que tal vez contratar a alguien para reemplazar si la baja es prolongada, etcétera. Eso ya yéndonos a la situación de bajas laborales, pero en un paso anterior, vivir en un contexto, ¿no?, trabajar en este caso en un contexto de disconfort, lo que hace es reducir nuestra productividad. Si estamos en una oficina, pues que hay mucho ruido, que hay, no sé, hace mucho frío, o en el caso actual, que tenemos la incerteza sobre si se están tomando medidas, ¿no?, nos sentimos inseguros por el tema sanitario, ya no hace falta ni que nos pongamos enfermos, es que nuestra productividad, nuestra cabeza va a estar en otro sitio, digamos, y nuestra productividad va a caer. Entonces, estos costes son muy superiores al coste que puede tener implantar este tipo de medidas. Hay que tener en cuenta que para una empresa, el coste en materia de recursos humanos, de personas, puede representar el 90% de sus costes totales. Y, por tanto,
invertir en ese coste, ¿no? Por decirlo de una forma, que es el principal, con mucha diferencia frente a los demás, no solamente es interesante hacia como un gesto, digamos, hacia esas personas, sino que también implica un retorno de la inversión, por no hablar de mayor capacidad para retener talento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no hay que verlo, o sea, verlo como un coste, yo creo que es una mentalidad un poco, dicho así de alguna manera, antigua. Creo que hay que verlo como que realmente es, bueno, ahora mismo ya son los tiempos, pero es que es una inversión, además, hay un retorno claro de apostar por ese tipo de medidas. Muchas gracias, Beto. Yo creo que para ir finalizando, si os parece, que hagáis una reflexión cada uno sobre, bueno, cómo ve la situación actual, cómo la hemos ido viendo la evolución, ¿no? Desde el principio hasta ahora. Seguramente muchos habremos cambiado nuestro concepto de la situación actual y cómo volveremos a la nueva normalidad. ¿Por qué queréis empezando? Pablo, por ejemplo. Bueno, yo me gustaría quedarme con esta reflexión que he hecho antes al respecto de que esta es una gran crisis a nivel global, pero en toda crisis surge una oportunidad muy grande de cambio. Y ahora mismo estamos ante una oportunidad de cambio ya no solo de evitar que esta historia se vuelva a repetir en un futuro, o de minimizar las posibilidades de que se retire o de que se repita, o de estar preparados en caso de que se repita. Realmente estamos ante una oportunidad de comenzar a hacer las cosas mejor, y desde el punto de vista de la arquitectura, el diseño y la construcción, tenemos ante nosotros la capacidad de integrar medidas de salud y sostenibilidad, y de realmente empezar a construir de manera responsable, pensando no solo en el medio ambiente, sino también en las personas que van a vivir esos espacios, ¿no? Y en ese sentido me gustaría mandar este mensaje, porque es un mensaje optimista dentro de las dificultades económicas que España va a pasar en los próximos años. Entonces, bueno, creo que si potenciamos esta idea y este tipo de economía, probablemente saldremos de esta crisis con algo ganado. Está claro, Pablo. Carlos. Pues bien, mira, pues yo precisamente después de salir de esa situación que teníamos todos como si fuera una película catastrófica, ¿no? Que de repente nos quedamos en casa. ¿Qué ha pasado? Y no sabemos muy bien qué pasará. Después de eso, sí que creo que debemos aprovecharlo también en esta situación de decir, bueno, nos ha dado de golpe, pero tenemos que saber adaptarnos y esto es nuestra forma de ser como seres humanos. O sea, ha habido una adaptación que llevamos desde hace muchísimos años, y tenemos que seguir, es una evolución más. Si tenemos en cuenta la tecnología que tenemos ahora mismo, que ha evolucionado, tenemos en cuenta los espacios donde vivimos, que han evolucionado, entonces nosotros como personas también. Y no solamente nosotros, que pues tanto cualquiera de casi los que estamos aquí sabemos cómo hacerlo, sino también es en general, tanto de las organizaciones que se replanteen ese cambio, como bueno, pues el sistema, vamos, nacional, todas las digamos, instituciones públicas que tengan en cuenta que esto es un cambio que nos ha venido dado, pero que tenemos que estar preparados, adaptarnos. Y yo creo que si lo vemos con esa perspectiva de saber adaptarnos, habremos mejorado incluso y podremos ver el horizonte con mucha más claridad y más feliz. Efectivamente, Carlos. Algo tenemos que cambiar y adaptarnos. Francisco. Yo, bueno, es que es un poco estar siempre, digamos, en un ámbito, en un tema circular, porque al final es una cuestión que aparentemente es de cajón, ¿no? Y me estoy acordando ahora de la primera imagen que ponía Pablo en su presentación de nuestros antepasados en una cueva, ¿no? Pero han pasado muchísimos millones de años, miles de años, y sin embargo nuestro interior como seres vivos tampoco ha cambiado tanto. Entonces,
es importante intentar, en la medida de lo posible, ya que estamos intentando volver atrás a nuestros orígenes o a lo que realmente nos gusta o nos sienta bien como personas, que ese tipo de certificaciones o auditorías estándares de calidad, como puede ser el LEED o sobre todo WELL en este caso, hablando de las personas, se empiezan a convertir en una especie de obligación, como comentaba Carlos San Valentín, a nivel gubernamental. Es decir, debería de alguna manera de ser la piedra que inicia el camino para que en todos los estados, países, organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera, todo esto empieza a plantearse como que es la única realidad posible, no un estándar de calidad que según qué tipo de empresa seas o según qué tipo de entidad podrás acceder a ello o no. Entonces, para mí ese es el objetivo. Muchas gracias, Paco. Un decreto ley, ¿no? Del bienestar, digamos, ¿no? Haría falta, ¿no? En nuestro país. Podría ser interesante. Dieito, para terminar. Sí, bueno, un poco incidir en que la situación actual lo que nos va a servir es para tener en cuenta que los espacios en los que vivimos, en los que trabajamos, impactan en nuestra salud de una forma o de otra. Nos guste más o nos guste menos, esto parece que ha venido para quedarse. Para algunos será una oportunidad, para otros, bueno, será algo que habrá que hacer, pero yo lo que creo es que hay que aprovechar y, bueno, tomar conciencia de estas cuestiones y empezar a implantar este tipo de medidas en favor de la salud de nuestros proyectos de todo tipo, ¿no? De vivienda, de oficinas, de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Porque no será solamente, yo creo que será un aprendizaje que nos permitirá salvar esta situación, ¿no? Que estamos viendo ahora, pero además nos servirá a largo plazo, porque al final esto es una situación puntual, pero hay muchas otras cuestiones, pues eso, de calidad del aire, de diferentes cuestiones que hemos comentado antes, que ya estaban ahí antes y que van a seguir estando después, ¿no? Entonces, si esta situación nos sirve para abrir un poco la mente y ser capaces de empezar a implantar estas medidas, pues yo creo que será positivo. Y sobre todo, para aplicar estas medidas con una capacidad de éxito mayor, yo creo que es importante siempre conocer los resultados, o sea, medir lo que estamos aplicando. Efectivamente, Dieito. Yo creo que vamos a ir finalizando, llevamos ya un poquito más de 1 hora y media. No sé si Paco nos puede ir poniendo el cartel del próximo webinar, si lo tienes disponible. Pues si me dejáis un segundo. Voy agradeciendo sobre todo, bueno, agradecer a todos los asistentes, a todos aquellos que nos han escuchado que han asistido desde Latinoamérica. Un fuerte abrazo a todos y ánimo, que como podéis ver, pues aquí ya estamos pasando y al final, pues con la colaboración de todos se puede conseguir. Agradecer también a todos nuestros ponentes que hayan colaborado con nosotros en esta iniciativa. Y os emplazamos al próximo jueves, que tenemos otro cartel de lujo, ¿vale? Que aparte de espacios de trabajo, como estamos especializados, vamos a hablar con especialistas en espacios educativos y espacios sanitarios. No sé Estoy en ello, si me disculpáis un segundito. Vamos a tener el directo tiene estas cosas. Estudio PSP de especialistas en el sector sanitario, a Ramón Torrens, vamos a tener a Marc Obrador de Exe Arquitectura, especialista en espacio educativo, y a Beatriz Latorre de Salvis Aguirre Newman, en espacios de trabajo. Estoy teniendo ciertos problemas para poder compartir no te preocupes, mi ordenador. Creo que ya no quiere continuar. Son cosas del directo, os lo mandaremos y lo veréis por las redes. También comentaros que algunos por el chat nos han pedido una copia del webinar lo colgaremos en el canal y lo difundiremos. Lo dicho, muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Aquí creo que se puede ver. Gracias a vosotros. Pues mira, a última hora ha llegado el cartel, para el que lo quiera ver. Muchas gracias a todos. Ha llegado para quedarse. Muchas gracias. Venga, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego.